Casi siempre nos cuentan que la Reforma Protestante fue una cosa de fe, de teología, pero la historia real es mucho más complicada y la verdad mucho más brutal. Fue un juego de poder de altísimo riesgo, donde las ideas de un monje se volvieron el arma perfecta para que un grupo de príncipes desafiara a un imperio entero. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta no se encuentra en las catedrales, sino en los castillos, en los salones de poder. Para entender cómo pasó esto, tenemos que dejar de pensar solo en religión y empezar a pensar en política, en estrategia, en tronos. Así que vamos a desentrañar esta historia increíble. Y aquí está la idea central de todo esto. La Reforma no sobrevivió solo por la fuerza de sus argumentos teológicos. Sobrevivió y triunfó porque los príncipes alemanes vieron en ella una oportunidad de oro para conseguir lo que más querían: soberanía, riqueza y poder. Muy bien. Para entender este juego, primero hay que entender el tablero. Y el tablero, que era el Sacro Imperio Romano Germánico, estaba, fundamentalmente roto. Era un caos. El gran filósofo Voltaire lo resumió perfectamente siglos después. Y es que a diferencia de reinos ya centralizados como Francia o España, esto no era para nada un estado unificado. Era más bien una idea, una especie de fantasma político lleno de ambiciones que chocaban entre sí. Imagínense un rompecabezas de más de 300 piezas. Ducados, obispados, ciudades libres, cada una con sus propias leyes, sus propios gobernantes. Y por encima de todo, un emperador cuyo poder era más teórico que real. De hecho, era elegido por un grupito de élite, los 7 príncipes electores. Su autoridad no era absoluta, ni mucho menos. Era una negociación constante. Y aquí hay un punto crucial, una idea clave: las libertades alemanas. Ojo que esto no tiene nada que ver con la libertad individual como la entendemos hoy. Para nada. Se refería a la libertad de los príncipes para ser reyes absolutos en sus propios territorios. Esta era la ideología que los unía a todos, incluso los católicos, contra cualquier intento del emperador por centralizar el poder. Y en este tablero tan fragmentado, 2 fuerzas principales estaban a punto de chocar de frente. Vamos a conocer a los jugadores clave de esta partida. El choque era inevitable. Por un lado, tenemos al emperador Carlos V, el hombre que gobernaba un imperio donde no se ponía el sol y que soñaba con una cristiandad unificada. Para él, Lutero era una catástrofe política. Y por otro lado, los príncipes alemanes, cuya máxima ambición era ser los únicos amos de sus tierras. Para ellos, Lutero no era una amenaza, era una oportunidad caída del cielo. 2 visiones totalmente opuestas. Y dentro del bando de los príncipes destacan 2 figuras. Primero, Federico el Sabio, el Zorro, un maestro de la diplomacia que protegió a Lutero, no tanto por estar convencido de su teología, sino para defender la soberanía de su territorio, Sajonia. Y luego estaba Felipe de Hesse, el León, un tipo de acción, un líder militar audaz y un converso convencido que fue el primero en entender que la fe, para sobrevivir, iba a necesitar espadas y cañones. Bueno, ya conocíamos a los jugadores. Ahora veamos las jugadas. ¿Cómo exactamente utilizaron la fe como un arma? ¿Cómo ejecutaron esta estrategia brillante para quedarse con el poder? Su estrategia se puede resumir en 3 movimientos clave, casi como una partida de ajedrez. Cada uno se apoyaba en el anterior y todos estaban diseñados para acorralar al poder del emperador. El primer movimiento fue una genialidad de Federico el Sabio. Después de que Lutero fuera condenado, organizó un secuestro falso para esconderlo en uno de sus castillos. Esto no fue solo para salvarle la vida, fue para salvar la causa. Al proteger a Lutero, Federico convirtió un acto de rebelión política en una noble defensa de la fe y la conciencia. Se dio a sí mismo la excusa moral perfecta para desafiar al emperador. El segundo movimiento fue de una audacia increíble. Usando las ideas de Lutero como justificación, los príncipes empezaron a secularizar las propiedades de la Iglesia. ¿Qué significaba esto en la práctica? Pues confiscar una cantidad de riqueza descomunal: tierras, monasterios, tesoros acumulados durante siglos. Y con todo ese dinero, ¿qué hicieron? Pues crear ejércitos, construir burocracias y, lo más importante, hicieron que la reforma fuera un negocio demasiado bueno como para echarse atrás. Y el movimiento final fue la unión hace la fuerza. En una asamblea imperial, la Dieta de Espira, los príncipes protestaron formalmente contra la orden del emperador de frenar la reforma. Este acto les dio su nombre para siempre, los protestantes, y lo llevó derechito a formar la Liga de Esmalcalda, una alianza militar en toda regla. La reforma había dejado de ser un debate teológico para convertirse en un bloque de poder militar listo para la guerra. Y con eso, la partida de ajedrez se terminó. Ahora comenzaba la guerra abierta.
El emperador Carlos V, que por fin estaba libre de otros conflictos en Europa, lanzó todo su poderío militar contra los príncipes alemanes. Al principio parecía el fin para los protestantes. La victoria de Carlos V en la batalla de Mühlberg fue aplastante, pero justo ahí, en la cima de su poder, cometió un error garrafal. Impuso una paz tan dura, tan absolutista, que hasta sus propios aliados católicos se asustaron. De repente el problema ya no era la religión, sino el miedo a que el emperador se convirtiera en un tirano. Y ese miedo provocó una nueva revuelta que, increíblemente, obligó al victorioso emperador a una huida humillante. El resultado de todo esto fue un empate por agotamiento, que se firmó en la Paz de Augsburgo en 1555, y su principio central cambió Europa para siempre. Se resumía en una frase en latín, cuius regio, eius religio. Esto significa, básicamente, la religión del príncipe se convierte en la religión del Estado. Pero seamos muy claros con lo que esto significó. No fue una victoria para la tolerancia o la libertad de conciencia del individuo, no. Fue una victoria para el poder absoluto de los príncipes. El sueño medieval de un imperio cristiano unido se hizo añicos, y cada gobernante se convirtió, en la práctica, en el jefe de la iglesia en su propio territorio. La religión se había convertido, oficialmente, en una herramienta del Estado. Entonces, después de décadas de intriga, de teología y de guerra, ¿quién ganó realmente este juego de tronos alemán? El marcador final es inequívoco. Los príncipes alemanes que buscaban soberanía y autonomía fueron los claros vencedores. Consiguieron exactamente lo que querían. El emperador Carlos V, con su gran sueño de un imperio católico unido, fracasó de manera rotunda. Al final, la fe fue el pretexto, pero la soberanía fue el gran premio. El legado de todo esto fue una Alemania dividida, un mosaico de estados ahora separados, no solo por fronteras, sino también por religión. Y esta división sentó las bases para catástrofes futuras. La Paz de Augsburgo trajo una tregua, sí, pero cometió un error fatal. Solo reconoció a católicos y a luteranos. Ignoró por completo una fuerza que crecía sin parar, el calvinismo. Este descuido fue como dejar una bomba de tiempo activada en el corazón de Europa. Una bomba que, menos de un siglo después, estallaría y arrastraría el continente a la pesadilla de la Guerra de los 30 años. Pero bueno, esa es otra historia.